Muy bien, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad, eh, con la alegría de siempre poder compartir aquellas riquezas que Dios nos va mostrando a través de las Escrituras. Hoy tenemos Proverbios 12:8. El título del mensaje es Alabanza por la sabiduría o menosprecio por la perversión. Es importante destacar siempre la diferencia y el contraste que el proverbista hace con respecto a la sabiduría y a la necedad, o al impío y al piadoso. Y así son los contrastes en aquellos proverbios que son por contraste o antitéticos, como se llaman. Siempre siguiendo el hilo del contraste entre justos e impíos, piadosos y malvados, vamos a Proverbios 12:8 y veamos su aplicación. Proverbios 12:8 dice: conforme a su sabiduría es alabado el hombre, pero el perverso de corazón será menospreciado. Es muchas veces muy difícil ver de qué se trata el proverbio si no lo vemos en el contexto en que está escrito. Recuerden ustedes que no está escrito en un contexto de gracia, sino de ley, bajo o en el tiempo de la ley de Moisés. Y eso es necesario comprenderlo porque es aplicable, estas cosas son aplicables en un contexto de la ley de Moisés, en un contexto hebreo, en un pueblo que estaba regido por la ley de Moisés o por una teocracia, ¿sí? Y para poder entenderlo también tenemos que ver que Salomón está escribiendo en base, recuerden que a Salomón le fue dada sabiduría, por supuesto una sabiduría terrenal, una sabiduría de entendimiento de las cosas terrenas. Cuando ustedes van al libro de Eclesiastés, se dan cuenta, por ejemplo, que Salomón no tiene una noción clara de lo que es lo celestial o lo que sucede dentro del tercer cielo. Pero la sabiduría de Salomón es una sabiduría terrenal, una sabiduría de discernimiento terreno de todo lo que sucede en la tierra. Y en ese contexto y bajo el contexto de la ley mosaica, podemos nosotros comprender un poco mejor por qué habla de ciertos temas que de otra manera no lo entenderíamos. Por eso es que muchas veces hago énfasis en la segmentación de las escrituras para poder comprender, ¿no? Bien, vuelvo a repetir, o repito, no vuelvo a repetir, sino repito, el Proverbios 12:8 dice: conforme a su sabiduría es alabado el hombre, pero el perverso de corazón será menospreciado. A ver, aquí en este contexto la palabra hebrea sekel, que aquí se traduce como sabiduría, también significa entendimiento, cordura, discernimiento, inteligencia, etcétera, según el contexto de la traducción de esa palabra. Por eso es que en este contexto que nosotros lo estamos viendo, lo traducen como sabiduría. Según o conforme a su sabiduría es alabado el hombre. Y tenemos algunos ejemplos. Sin duda, el proverbista, el rey Salomón, conociendo la historia, conociendo el libro de Génesis, conociendo el libro de Éxodo y los libros o las historias como las de su padre, el rey David, puede extraer y aplicar este proverbio a esas cosas. Vamos a ver, en la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que actuaron según el discernimiento, según la sabiduría que Dios le había dado para actuar en ese momento o
en la rectitud de su corazón. ¿Mm? Vamos al primer ejemplo que tengo así más a mano, es el de José. Y esto lo vemos en Génesis 41, 37 al 40. Génesis 41, 37 al 40 nos muestra cómo José actuó, y cómo Dios lo probó y cómo Dios lo preparó aún en la cárcel para que cerca de los 30 años él pudiese llegar a ser segundo en Egipto. Y para ser segundo en Egipto tuvo que haber sabiduría de Dios en él, ese discernimiento, esa cordura, ese entendimiento que un hombre de Dios puede tener o debe tener, ¿sí? Porque por eso es hombre de Dios. Dice en Génesis 41, 37 al 40, de esta forma: pareció bien la propuesta a ojos de Faraón y a ojos de todos sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos un varón como este en quien esté un espíritu de dioses? ¿Por qué dice esto? Más vale que tenemos que entender que el faraón no está teniendo discernimiento del espíritu de Dios, o que es quien está tratando en y a través de José. Entonces por eso dice, al estar en un contexto tan idolátrico, dice, en quien esté un espíritu de dioses. Y dijo Faraón a José: tu Dios, aquí parece entender el Faraón, tu Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido allí. Allí ven en ese contexto de la palabra sabio o sabiduría, esta palabra entendimiento, sekel o entendido. Ni sabio como tú. Tú mismo estarás sobre mi casa y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Solo por el trono yo seré más grande que tú. Y Faraón dijo a José: he aquí te pongo sobre la tierra de Egipto. Como vamos a ver un poquito más adelante, nos daremos cuenta también que por un lado el hombre es alabado por su sabiduría, ¿sí? Es alabado por los que reconocen su sabiduría y están a favor de su sabiduría, entonces es alabado por eso. Pero también en cierta forma los que están en contra del sabio, que son sus opositores, de alguna forma también es admirable la sabiduría, o es admirada también en los que son opositores de su sabiduría, ¿cierto? Porque aún reconocer su sabiduría y no poder contra ella es una forma también de alabar esa sabiduría. Veamos esto. También tenemos otro ejemplo, el ejemplo de David, y esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a ver qué nos dice de David. Recuerden que el rey David es padre del rey Salomón, quien David es de quien se relata en el libro de Samuel. Sin dudas, Salomón conoce toda la historia de su padre, todas las historias de su padre, porque su padre era muy famoso dentro del pueblo de Israel, inclusive antes de llegar a ser rey. Así que vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 18 y 19. Vamos a ver. Dice: y uno de los jóvenes respondió y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí, betlemita, es decir, de Betlehem, que sabe tañer y es poderoso y valiente, y hombre de guerra, discreto en el hablar y de buen parecer. Allí la palabra discreto es la palabra que también la tenemos ahí en Proverbios 12:8. ¿Ven ustedes? El escritor de Proverbios escribe en Eclesiastés 8.1, ¿quién es como el sabio?
Esto es admiración, porque aunque está entre signos de interrogante, la frase expresa admiración. Dice, ¿quién es como el sabio? ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría ilumina el rostro del hombre y cambia la dureza de su semblante. Es tan importante, fíjense ustedes, que al mismo Salomón Dios le había otorgado tanta sabiduría que de todas partes venían a escuchar, a admirarse de esa sabiduría. Entonces, recuerdan ustedes la historia de la reina de Saba, la reina de Etiopía, en Etiopía. Van a ver ustedes la admiración que esta mujer tuvo. Según la tradición judía, Salomón y Saba tuvieron un hijo y volvió a Saba precisamente embarazada del hijo de Salomón, y de allí también hay una historia acerca de la sabiduría que entró, o el conocimiento del Elohim de Israel entró a Saba. Bien, dice en Eclesiastés 8, capítulo 8, versos 5 al 6a, el que observa el mandamiento no experimentará cosa mala. Miren qué maravilla esto. El que observa el mandamiento no experimentará cosa mala. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Y entre paréntesis, porque para cada asunto hay un tiempo y un juicio. Es interesante esto, que muchas veces nos falta la sabiduría para tomar ciertas decisiones, y es allí donde nosotros debemos buscar en Dios esa sabiduría para tomar ciertas decisiones. Siempre que no podamos, que no comprendamos o no logremos entender la situación, nos es necesario buscar en Dios la sabiduría para esa decisión. Siempre esto tiene que ser un constante en nosotros, siempre buscar en Dios la sabiduría para poder discernir el tiempo, para discernir el juicio, para saber cómo actuar. Por supuesto que como no somos perfectos nos vamos a equivocar, pero también en los errores el sabio aprende de sus propios errores, ¿sí? Bien, dice Eclesiastés 8, versos 5 al 6a, y lo repito, el que observa el mandamiento no experimentará cosa mala, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para cada asunto hay un tiempo y un juicio. La palabra conforme a su sabiduría, miren ustedes, la palabra conforme a su sabiduría ocurre solamente aquí, junto a la palabra Yahulal, que significa alabado. Yahulal, que significa alabado, que a su vez proviene de la palabra Al-Halal, ¿sí? Miren ustedes cómo se conectan las cosas, que significa alabad, que de allí también proviene la palabra Yah, la abreviatura de Yahvé, ¿no? Es interesante que una persona sabia no solo es alabada por los que lo admiran, sino también por sus adversarios, que aunque estén en contra del sabio, no pueden contra él. Miren ustedes, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10, verso 18, pues no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Lo que significa que el Señor aprueba a una persona que actúa sabiamente, ¿sí? El Señor aprueba a una persona que actúa sabiamente. Salomón, el escritor de estos proverbios,
conocía las escrituras que hablaban de José en Egipto, de su padre el rey David, hombre prudente. Pero miren ustedes, Jesús mencionó en una misma enseñanza al mayordomo fiel y prudente y al perverso de corazón. Y esto lo encontramos en el Nuevo Pacto, en Lucas capítulo 12, versos 42 al 48. Podemos ver entonces que en una misma sección Jesús toca estas dos partes o contrapartes que hay en Proverbios 12:8. Miren, vemos en Lucas 12, 42 al 48. Lucas 12, 42 al 48. Leemos esta historia, ¿no? 12, 42 al 48. Dice así. El Señor respondió, hablando de Jesús, ¿no? El Señor respondió, ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente? Al cual el Señor pondrá sobre su casa para que dé ración a su tiempo. Bienaventurado aquel esclavo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. En verdad, os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero miren esto, Pero si aquel esclavo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los esclavos y a las criadas, y no solo a comer y beber, sino también a embriagarse, vendrá el señor de aquel esclavo en un día que no espera y a una hora que no sabe, y lo castigará muy severamente y pondrá su parte con los fieles. Aquel esclavo, pues, que conoció la voluntad de su Señor. Miren ustedes, aquel esclavo, pues, que conoció la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Pero el que no la conoció, ¿sí?, e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien fue dado mucho, mucho le será demandado. Y al que encomendaron mucho, más le pedirán. El contraste, fíjense ustedes, en una persona que tiene un comportamiento sabio, es alabado por su Señor. Pero si la misma persona de pronto actuara con un corazón perverso, será inclusive menospreciado por su Señor. Qué interesante esto, que en una misma historia el Señor Jesús hace un contraste. Ahora bien, Jesús también relató la parábola del mayordomo injusto que actuó con sagacidad. Y esta la encontramos en Lucas 16, 1 al 12. Dice así, Lucas 16, 1 al 2. Decía también a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado ante él de malgastar sus bienes. Y llamándolo le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Rinde la cuenta de tu administración, porque ya no puedes administrar. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la administración para acabar. Para acabar no soy fuerte, y para mendigar me avergüenzo. Ya sé lo que haré, para que cuando sea quitado de la administración me reciban en sus casas. Entonces aquí comienza la sagacidad, la astucia, ¿sí? Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, decía al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate y escribe rápido 50. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Ahora bien,
la clave está en el versículo 8. Y elogió el Señor, es decir, el Señor Jesús, al mayordomo de la injusticia, porque actuó sagazmente. Los hijos de este siglo son más sagaces respecto a su generación que los hijos de luz. ¿Ve? Miren ustedes. Dice, y yo os digo, ganaos amigos por medio del mamón de la justicia. Es decir, ganaos amigos, los amigos son los pobres, ganaos usando el mamón de la injusticia. Es decir, el dinero o las riquezas de este sistema. Mamón viene de mamoná, que es como el dios del dinero. Mamoná era simplemente injusticia o riquezas injustas. Pero en la boca de Jesús, Jesús está diciendo que Mamón es el dios del dinero, el dios que mueve el corazón de los ambiciosos con respecto al dinero. Entonces dice, y yo os digo, ganaos amigos, es decir, ganaos a los pobres, o ayudar a los pobres por medio del mamón, de la injusticia, para que cuando falten, es decir, cuando se te termine la vida, te reciban en las moradas eternas, ¿sí? O aquellos pobres a quienes has ayudado y son salvados, te esperarán en las puertas eternas, ¿sí? En las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho es infiel. Así que, si en el injusto mamón no fuisteis fieles, es decir, en el manejo del dinero no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no llegasteis a ser fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Es decir, ¿quién le otorgará o quién le confiará lo que realmente es tuyo? ¿Quién te lo confiará? ¿Sí? Entonces, lo que muestra aquí Jesús, es decir, lo que muestra Lucas a través del relato de esta parábola, es que Jesús no está alabando, no está elogiando la conducta del mayordomo injusto, sino su sagacidad, cómo hizo para que por medio de esta jugarreta que hizo, sagaz, astuta, se preparó el camino para cuando su antiguo amo lo despidiera. Entonces, fíjense ustedes, la palabra griega frónimos, que se traduce como sagacidad aquí, también puede traducirse como prudente o sabio, en sentido negativo, ¿sí? Aquí está en sentido negativo. Para terminar, así vemos que en el contexto siempre la persona sabia será alabada según su sabiduría. Y el perverso de corazón, cuanto más perverso, más será menospreciado. ¿Por qué entonces recalcamos siempre por medio de estas reflexiones bíblicas que extraemos de Proverbios? Para que nuestro carácter, nuestra vida mejore, cambie, vaya de mejor en mejor, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de virtud en virtud. Que cada día nuestra vida sea más parecida a lo que Dios requiere, sea más fiel a lo que Dios requiere. Humanamente nosotros no podemos hacer nada, pero el Señor a través de nuestra vida puede producir los cambios necesarios para que nuestra sabiduría sea alabada por los demás, sea vista. Nuestra sabiduría inclusive sirva para corregir, inclusive para frenar la maldad en ciertas ocasiones. Recuerden que la iglesia de Dios está puesta sobre la tierra como columna y baluarte de la verdad.
La iglesia de Dios está puesta para sostener la verdad y para defenderla. Así que muchas veces, miren ustedes la diferencia entre el populismo, es decir, entre aquellas personas que quieren ser populares. Los populares siempre van a estar de acuerdo a lo que el montón dice, a lo que la manada dice, a lo que la mayoría dice. Sin embargo, si nosotros nos preocupamos menos por la popularidad y más por la verdad, seremos poco populares, pero defenderemos la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos popularidad, nosotros no buscamos fama, nosotros buscamos defender la verdad. Por eso seremos escuchados por aquellos que también, junto a nosotros, defienden la verdad. Conforme a su sabiduría es alabado el hombre, pero el perverso de corazón será menospreciado. ¿Cuál es la decisión que tomarás vos? ¿Cuál es la decisión que tomarás en tu corazón? ¿La de ser alabado por tu sabiduría o la de ser menospreciado por causa de la perversidad? Que Dios nos ayude a reflexionar en estas cosas y a que podamos realmente cada día mostrar la verdad de Dios en un mundo perverso y torcido que se está perdiendo. Oramos para que Dios nos ayude a mantenernos firmes. Y gracias, hermanos, aquellos que me están saludando a través de este video. Realmente alabo a Dios por cada uno de ustedes y que Dios nos ayude a ser muchos más los que defendemos y sostenemos la verdad. Señor, estamos ante tu dulce presencia en esta noche, agradecidos por tu amor y tu misericordia. Gracias porque me permitiste compartir esta breve reflexión con mis hermanos. Ruego que realmente se aumente la cantidad de personas que bregan por la verdad, que hablan la verdad, que sostienen la verdad. Señor, sabemos que en un mundo tan torcido y perverso como este, tan oscuro, es muy difícil sostener y defender la verdad, pero en el poder, en la autoridad y en la fuerza de tu Espíritu Santo podremos hacerlo. Gracias, maravilloso Dios, por todo lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Te suplico que fortalezcas a cada uno de los hermanos que están atentos a lo que tu palabra dice y que desean con todo su corazón agradarte a vos. Señor, sean abiertos los caminos para cada hermano, sean sanados sus corazones y sean libertados de cualquier opresión que puedan estar viviendo. En el nombre dulce de Jesús, ayúdanos siempre, Señor, a poner por obra tu maravillosa palabra. Gracias, Papá maravilloso. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Gracias por sus saludos. Realmente me llenan el corazón. Y Dios nos siga cuidando y asistiendo en todo esto. Y nos vemos cuando nos veamos en el próximo video. Abrazo grande para todos.